Ahora sí, entonces, como les decía, estocástica es ya de los últimos temas que van a tocar antes de dar su primer parcial, así que prepárense porque ya está a la vuelta de la esquina. Si este sábado van a dar sus de paso, tal vez el Inge ya les va a querer tomar examen. Este martes quizás van a hacer una práctica o algún ejercicio y el siguiente sábado ya les va a querer evaluar. Entonces, pónganse pilas al estudiar, muchachos. Ya, entonces, nosotros tenemos tres modelos al momento de querer calcular o predecir valores cuando nosotros hablamos de un grupo de datos, ya sea de precipitaciones o de caudales. Estos modelos son el modelo determinístico, que el modelo determinístico viene gracias a una función, ¿no? Entonces es fácil para nosotros entender en nuestro medio una función lineal. Nosotros podemos tener un eje coordenado ahí y podemos tener en el eje del horizontal, por decir, el tiempo y aquí una precipitación. Entonces podemos hacer medidas. ¿Qué tal si este tiempo está graduado en 24 horas? Y ese es un modelo diario, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer medidas a cada hora del día y tener diferentes de estas diferentes gráficas para cada día, ¿no? Ahorita estamos en fecha 18 de abril, por lo tanto podríamos tener una medida del 18 de abril de, del año pasado y nosotros 18 de abril del 2024. Y si esto fuera verdad, si este modelo determinístico fuera verdad, que es solo en partes ideológicas, tal vez podemos decir hay cero precipitación a la hora cero, tal vez al mediodía nosotros encontramos una precipitación de este tipo y después vamos a encontrar una precipitación un poquito más alta a las 24 horas. Esto para el día de hoy y eso siempre se cumple, entonces podemos hacernos un modelo lineal y ustedes saben bien cómo hacer este cálculo de regresiones, ¿no es verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, uno dice, ok, tengo un modelo determinístico. ¿Por qué? Porque siempre, siempre sucede así. Entonces, si siempre sucede así, basta con que yo meta un valor de precipitación o un valor de hora en mi gráfica, yo voy a saber cuánta precipitación está sucediendo. Pero ustedes se darán cuenta que esto es un modelo ideológico, este es un modelo que jamás, jamás llega a suceder de esta forma. Entonces decimos, con esto no me voy a centrar mucho, modelos determinísticos no queremos tocar por ahora. Cuando llega un modelo probabilístico. Y esto, por si acaso, no siempre vamos a manejar una función lineal. En algunas situaciones llegamos a manejar quizás funciones eh, logarítmicas o exponenciales o de otro tipo, ¿ok? Entonces vamos a tener ciertos tipos de funciones, pero que en algún momento uno dice, esta función se puede ajustar. ¿Y cómo podemos llegar a saber si mi grupo de datos realmente se ajusta a un modelo determinístico? Pues es sencillo. Cuando nosotros tengamos nuestro grupo de datos, por decir este grupo de datos de acá, que son caudales, ¿ok? Cuando nosotros tenemos este grupo de datos y los empezamos a plasmar, ¿no? En un eje la fecha y en el eje vertical los caudales, y nosotros hacemos una regresión lineal con alguna función. Ustedes, según los datos que tengan, ajustan una función exponencial, logarítmica, función lineal, función cuadrática, lo que sea, y logran que su R minúscula se aproxime a 1 o a -1. Ustedes podrían decir, entonces estoy en una función determinística. Estos datos son determinísticos. Pero eso no siempre sucede. Entonces, si no funciona eso, ya les estoy dando como unos pasos, ¿no?, que tienen que seguir. Primero verificar si es algo determinístico. Y si no fuera determinístico, entonces nosotros saltamos al método probabilístico. ¿Y qué hacíamos en el método probabilístico? Nosotros queremos decir, ok, a partir de ahora yo tengo un grupo de datos. También vamos a hablar de esta misma fecha, pero a lo largo de los años voy midiendo esto. Para el 18 de abril del 2025 yo voy a sacar una lectura. Tengo lecturas del 18 de abril de 2024, del 18 de abril de 2023 y así sucesivamente, tal vez unas lecturas de unos 10 años.
Entonces nosotros, dependiendo del modelo al cual se ajuste esto, si sería un modelo Gamble o un modelo normal, que son los que estamos manejando en este curso, nosotros vamos a poder decir que según la tabla normal, para el año siguiente podemos esperar cierto valor de precipitación con cierto grado de probabilidad, ¿no? Hay una probabilidad del tantos por ciento de que haya una precipitación de este valor o un caudal de este valor. Entonces ya vamos sobre todo asegurando o dándole una confiabilidad a nuestros valores y a nuestras aseveraciones. Podemos decir incluso tal vez a lo largo de estos 7 años, en cuanto a precipitaciones, el 18 de abril nunca ha llovido, pero según la tabla normal o según la tabla Gamble vamos a decir, no, en realidad para este año, o tal vez ha llovido hace unos 10 años o 20 años y tenemos esos datos, y podemos decir, para este año nosotros tenemos un 5% de probabilidad de que llueva, que no es casi nada, pero tampoco estamos asegurando que no va a llover, ¿no? Estamos dándole cierto porcentaje de confiabilidad a nuestros datos. En cambio, cuando hacemos un método determinístico, nosotros estamos asegurando casi al 100% y siempre cerca al 100% de que vamos a esperar X valor para X unidad de tiempo. Entonces espero que se pueda entender ahí más o menos una diferencia importante entre determinístico y probabilístico. Y para el probabilístico hemos manejado, como les decía, normal y Gamble, y en eso ya se supone que son expertos porque muy aparte de las clases ustedes han hecho sus practiquitas y ahí han podido verificar, hacer las tablas, sacar probabilidades para cada valor de precipitación o viceversa, ¿no? Les damos un valor de precipitación y un grupo de datos y ustedes pueden asegurar qué probabilidad hay para esa precipitación, o incluso podemos sacar algo que se conoce como Gampel, estoy escribiendo, perdón, algo que hemos conocido como periodos de retorno, ¿no? Darnos decir una lluvia, un caudal que puedes retornar cada X años, y todo eso podemos hacer mediante el método probabilístico. Ya. Ahora vamos a ver esencialmente ahora a qué tratan los métodos estocásticos, y para esto voy a sobarme algunas gráficas de nuestra anterior clase que hemos hecho hace un tiempo y vamos a manejarlos de esta forma, ¿ok? Primero quiero que se concentren en esta gráfica de la izquierda. Un método estocástico es un método que usualmente se utiliza para rellenar grupos de datos faltantes, ¿ok? Y esto es cuando nosotros podemos decir que nuestra serie de datos no se ajusta a un método probabilístico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es justamente lo que hablábamos con Brandon, ¿no? Hay que hacer lo primero una función de autocorrelación. Entonces, veamos esto de la función de autocorrelación un segundito. Lo que hacemos es primero tener un grupo de datos. Nos vamos a copiar esta serie de datos para no hacerlo muy largo nuestra clase. Nos vamos a copiar esta serie de datos en nuestra hojita. Ahí estamos. Ya. Y con esta serie de datos vamos a empezar a trabajar. Entonces uno dice, ¿cómo yo me doy cuenta que esto se ajusta a un método probabilístico o a un método estocástico? Muy bien. Lo que vamos a empezar a manejar son estos valores de ZO. Estos valores de ZO, ZO1, ZO2, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y cómo es que vamos a trabajar con estos valores? Lo primero que vamos a hacer es empezar a desfasar nuestros datos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a agarrar este grupo de datos que tenemos, ¿ok? 3.8, todos los caudales que se han generado, aunque aquí no me dice que son ni caudales ni precipitaciones, pero por el tipo de valor que tenemos ahí, yo puedo asegurar que son caudales. Una precipitación de este tipo tal vez es un poco rara, ¿no? Me parece muy poquita lluvia, aunque puede suceder, depende del lugar. Ustedes bien saben que la lluvia siempre varía en tiempo y espacio, así que tenemos esto acá, lo dejamos ahí, y vamos a desfasar, entre comillas, nuestros datos. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque el primer desfase en realidad es 0. ¿A qué me estoy refiriendo con desfase? Lo que me estoy refiriendo es a esto. Agarramos nuestro grupo de datos y los vamos a copiar al lado, exactamente al lado de nuestro grupo.
Entonces lo que hacemos en nuestra calculadora es manejar a esto como un eje X, como un eje Y, ¿ok? Y vamos a empezar a poner esos pares de datos y vamos a ver cuánto es nuestro R, ¿no? Entonces, ¿dónde tendríamos que entrar? Por favor, entran a la función estadística y buscamos esto que conocemos muy bien, y igual a x más b, una función lineal, y vamos a tratar de ajustar y conocer los parámetros de a y b, pero además nuestra r. Y esto es un valor exacto, ¿no? ¿Cuánto nos debería salir, chicos, acá? R. Si nosotros estamos metiendo en el valor de x y de y el mismo valor, esto se ajusta exactamente a una zecta, y por supuesto que esta va a ser la zecta y igual a x. Obviamente, si estamos metiendo en el valor de x y el valor de y es el mismo número, ya está. Y esto se ajusta exactamente a una zecta, por supuesto. Entonces, aquí el valor de r es 1. Automáticamente ya me van a decir eso. ¿No? ¿Todo claro hasta acá? Espero que se esté entendiendo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Deme un segundito, voy a traer mi calculadora para hacer los siguientes cálculos y que me confirmen. Un segundito, por favor. Listo, muy bien. Un segundito. Muy bien, ahora sí continuamos. Entonces, esto es el ZO0. ¿Por qué? ZO, como el valor de densidad, ¿no? ZO0. Esto siempre va a ser 1. Porque, ¿qué indica este subíndice del ZO? Es el desfase que hemos tenido. ¿Cuántas posiciones abajo hemos movido nuestro grupo de datos? Entonces, fíjense, ahí no le he movido ninguna posición. De hecho, sigue en la misma fila, ¿no? Cuando yo baje estos datos una posición, me voy a quedar con un grupo de valores más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí este primer valor de 3.8 ya no tiene acompañante en y. Por ende, lo único que yo voy a poder hacer en este caso es partir desde acá. 3.6 con 3.8 va a ser mi primer valor. Y voy a agrupar valores 2.4 hasta 2.5. ¿No? Entonces me he quedado con una cantidad menor de datos, pero aún así nosotros vamos a sacar nuestro valor de R. Entonces quiero que me ayuden a calcular esto, por favor. Ya saben cómo hacerlo. Esto significaría ZO1. ¿Por qué ZO1? Porque nuestro desfase ha sido 1. Si yo quiero calcular ZO2, entonces voy a tener que desfasar dos veces. Ahí. ZO3 tres veces, ZO4 cuatro veces, pero fíjense que cada vez el grupo de datos que tengo se hace más pequeño. Ahí solo tengo tres datos, dos datos y un dato, y con un dato nosotros ya sabemos que no tenemos nada de esto, ¿no? Por lo tanto, entre más aumentemos este ZO, más estamos reduciendo la cantidad de datos, y de algún modo es menos confiable el resultado que tengamos. Pero de todos modos no necesitamos hasta el ZO último, ¿no? Nosotros basta que calculemos unos 4 y es más que suficiente. Les voy a explicar por qué en este momento. A ver, entonces vamos a hacer el cálculo para ZO1. Estamos hablando de ese desfase, y nuestra primera coordenada en X tenemos 3.6 y para Y es 3.8, ¿no? Vamos llenando esos valores. 3.5. Si alguien ya tiene el resultado, por favor nos ayuda para ahorrarnos tiempo en los cálculos.
calculamos la regresión y muy bien. Yo he calculado para zo1 es que el zo este 1 es el mismo valor de r, por si acaso. Entonces yo tengo 0.98768. Entonces 0.987 lo vamos a redondear a 988. Tampoco nos interesa tanto decimal. Tienen el mismo resultado, chicos, ¿no? Sí, Auxi. Listo, muchas gracias. Ahora, Sí, gracias. Vamos a calcular zo2. Me ayudan con ese cálculo. Hacemos otro desfase y calculamos zo2 con los valores que correspondan, ¿no? A ver, tendríamos que calcular esos datitos. Solo hasta el 2.6 entraría. A ver cuánto nos sale zo2. También tengo una herramienta nueva para ustedes. ¿Dónde están? Aquí. A ver, vamos a nuestros datitos, aunque lo voy a usar después esto para que lo puedan ver en otros cálculos. A ver, tenemos creo que ya un resultado. Ah, no, se quiere unir. Listo. A ver, empezamos. O me dictan el resultado que tengan. ¿Cuánto les sale eso, dos chicos? Necesitamos ese datito para continuar. Auxi, me sale 0,999. Ya, puede ser. Es 0,999. No está mal tampoco ese resultado. Lo voy a hacer yo por si acaso, a ver si alguien confirma ese resultado. Sí, Willy, también, perfecto. Ya, no pasa nada. A ver, un zo3 más calcularemos. Eso como último pasito. Calculamos zo3 y continuamos de volada. Entonces, a ver ahora. Chicos, antes de meter la pata y hacer cosas que sean un poquito más complejas, ¿han visto ya modelos AR1? Creo que no les he enviado todavía, o ya se les envió el PDF, no estoy muy seguro, van a disculpar, estos días estaba un poquito desconectado con exámenes y eso. Pero, a ver, para zo3 me van a confirmar, yo tengo el valor de 0.969, sin redondeo. Tienen el mismo resultado, 0.969. Sí, perfecto, muchas gracias Gabriel, gracias Nelsi. Listo, entonces, a ver, ¿qué significa todo esto del zo, de nuestra función de autocorrelación? Nosotros lo que vamos a hacer es primeramente graficar esto
y tenemos que interpretar esta gráfica que vamos a hacer. Entonces vamos a hacernos esta gráfica de acá. Este va a ser el valor de K. En este caso el Inge creo que lo llamaba así. Aunque aquí van a entrar, y aquí van a entrar, perdón, el Zo sub I. Así lo ponía el ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a tener valores de 1 y de menos 1 por acá, que esos son los valores extremos máximos que vamos a tener, y nosotros vamos a empezar a graficar nuestros valores de Zo. Entonces, aunque esto debería llamarse I en realidad, ya, para I1, I2, no se olviden que aquí está el 0, ¿no? I1, I2, I3 y así sucesivamente hasta el 4. Vamos a poner hasta el 5 nada más. Y nosotros acá vamos a graficar nuestros valores de Zo que hemos hallado. Entonces, Zo 0, perdón, siempre va a ser 1, así que este valor siempre va a estar presente ahí. Siempre, por si acaso, siempre parte de ahí. El Zo 1 hemos sacado 0.988, que tal vez según la escala va a estar por ahí. 0.999 se vuelve a subir hasta ahí. Y 0.969 está bordeando esos valores, ¿no? Está muy próximo al 1. Tal vez lo he exagerado un poquito en la gráfica, pero lo que nosotros vamos a hacer es unir estos puntitos con una línea y ahí los tenemos. Pero ahora tenemos que ver cuáles son los valores de referencia, ¿ya? Para esto nosotros vamos a calcular una franja de seguridad, le decía yo, pero es una franja en la cual vamos a ver qué valores entran dentro de esta franja de confianza, se le dice, ¿ya? ¿Qué valores estarían dentro y fuera? Esta franja de confianza tiene una formulita que es 1.96 dividido la raíz cuadrada de n. ¿Y n qué es? El número de datos que tenemos, ¿ok? ¿Con cuántos datos estamos trabajando acá? La cantidad de datos originales, por supuesto. ¿Cuántos datitos son, chicos? $10 datos, ¿no? 3, aquí mejor, 3, 6, 9, 10 datitos. Entonces quiero que calculemos cuánto es este valor de la franja de confianza. A ver, 1.96 dividido la raíz de 10. A mí me sale 0.62. O si quieren ser más exquisitos en decimales, 0.6198. Pero basta con 0.62. Esta franja de confianza tiene que ser positiva y negativa, porque nosotros vamos a manejar esto como una referencia para poner unas líneas acá. Entonces vamos a poner dos líneas a una altura de 0.62 y menos 0.62, y estas líneas de acá entran así. ¿Para qué? Vamos a separar en dos grupos específicos nuestra gráfica, ¿ya? Todo aquello que esté dentro de esta gráfica va a ser un grupo de datos, y todo aquello que esté afuera va a ser otro grupo. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con esos grupos? ¿Okay? Para eso vamos a recurrir un ratito a esta gráfica que hemos hecho acá. Y miren, aquí también no hemos calculado eso. Zo 1 me han sacado 0.98, está súper bien. Y hemos calculado este valor desde Sago de ahí, ¿ok? Nuestra función de autocorrelación, y creo que no les había explicado en esa clase, tal vez sí les he explicado. Pero ya, muy bien. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si mi grupo de datos corresponde a una función, bueno, corresponde a un grupo de datos que yo debería predecir este valor del 11 de junio, porque al final este es el dato que nosotros queremos encontrar. Y para encontrar este dato del 11 de junio, hemos visto hace ratito que podíamos aplicar tres modelos: modelo determinístico, modelo probabilístico o modelo estocástico.
Entonces, esta función de autocorrelación más o menos me ayuda a saber con qué modelo que tengo que trabajar. Esa es la aplicación más fuerte de esta función de autocorrelación, que es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identifico con qué modelo tengo que trabajar? Bueno, sencillo. Nosotros vamos a ver si nuestro modelo es IID, que supongo que el ingeniero ya les ha hablado de ese término o de estas iniciales, IID, que significa independiente, datos independientemente distribuidos, ¿ya? Independiente idénticamente distribuidos, o el... ¿Cuál era el otro? Déjenme recordar un momentito, por favor. IID. Y el otro era un segundito. Ah, perdón, ahí lo tengo. IID o DID. Independiente idénticamente distribuidos o dependiente idénticamente distribuido. A ver, ¿cuál es el punto? Si es independiente idénticamente distribuido, implica que estos valores son completamente aleatorios. Es decir, que el valor de este año o la lluvia de este año no va a afectar para nada a la lluvia del año siguiente. ¿No? Es un valor completamente diferente, aleatorio, no depende de nada. Y cuando hablamos de un modelo DID, que es dependiente idénticamente distribuido, es un valor consecuente. ¿Eso qué quiere decir? Es dependiente, no es aleatorio. Podríamos decir que la lluvia de hoy, si es que llueve hoy por decir, afecta directamente en cierta proporcionalidad a la lluvia de mañana. ¿Okay? De eso estamos hablando ahorita. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, podemos llegar a decir, vamos a trabajar o con método determinístico o con método probabilístico. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto del IID y el DID? ¿Dónde entraría realmente? Vamos a hacer algo interesante. Si sale de la franja, significa que nuestros datos son dependientes. Entonces, estos verdes de acá implican un grupo DID. Son dependientes si se sale de la franja. Y si entra dentro de esta franja, estamos en un grupo IID. Así de sencillo. Y ahora llega la pregunta, ¿pero cuál es cuál? ¿Cuál es probabilístico? ¿Cuál es determinístico? ¿Sí? Eso sería una muy buena pregunta. Podemos aplicar en ambos modelos. O sea, podemos aplicar ambos. ¿Ya? Eso es lo interesante. Solo que vamos a decir que los métodos probabilísticos sirven para predecir valores en los que nosotros ya tenemos el valor final. Por decir, tengo medido hasta hoy 10 de junio, por decir si hoy es 10 de junio, y quiero llegar a medir el caudal o la precipitación para mañana 11 de junio. Podría hacerlo de dos formas, probabilístico o determinístico. Los dos, probabilístico o estocástico. Los dos me van a ayudar. Lógicamente vamos a tener valores diferentes, pero me ayudan. Solo que el método estocástico tiene una función extra. ¿Cuál es la función extra y la aplicación extra? Que es rellenar datos, generación de datos sintéticos. Y eso seguramente el ingeniero también les va a hablar de esa terminología, generación de datos sintéticos. Es cuando nosotros, por decir, tenemos medidas el 12 de junio, también no tenemos una medida, por decir, se ha arruinado nuestro pluviómetro
o nuestra... usualmente estos caudales, por decirlo así, los vamos a aforar, y si no los vamos a aforar, los que ya han llevado la materia de hidráulica 2 saben que cuando nosotros tenemos un canalcito, nos basta con conocer el tirante del agua y ya podemos calcular el caudal, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos esta sección ya conocida, es sencillo. ¿Y qué tal si tenemos un aparato que mide esta altura automático? ¿Y qué tal si se nos ha arruinado eso? Y el lugar en el cual estamos aforando estos caudales es muy lejos, o justo hoy hay un inconveniente y no podemos ir, y no medimos los caudales 2 días. Pero para el 13 de junio ya lo tenemos solucionado, y a partir del 13 de junio seguimos teniendo valores, por decir 2.1, etc. Entonces hay valores acá que no están completos. Y cuando nosotros queramos meter esto a un método probabilístico, es imposible, ¿no, chicos? Porque al final el método probabilístico funciona con un grupo de datos, y este grupo de datos tiene que ser consecutivo. O si no va a ser consecutivo, tiene que ser completo. No me puedo saltar así. Entonces, para rellenar datos incompletos sirven los métodos estocásticos. También es una de sus aplicaciones importantes. Generar datos sintéticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a analizar algo, y algo que siempre dice el ingeniero es lo siguiente. ¿Cómo podemos interpretar de algún modo la dependencia o la independencia? Es sencillo. Los datos, él siempre pone ejemplo en un ZIO. En un ZIO no va a haber dependencia del caudal después de 2 años. O sea, estos datos de acá es imposible que sean medidos en un ZIO, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería para nosotros un grupo de valores que sea independiente idénticamente distribuido, que en este grupo más aplican los métodos estadísticos? El método estadístico más aplica acá, porque ya estamos hablando de probabilidades, ¿no ve? Y cuando tenemos independencia es cuando se aplica el tema de las probabilidades. Como recomendación sería algo así: cuando tú tienes I y D, aplicas método estadístico, y cuando tú tienes D y D, aplicas método estocástico. ¿Por qué? Porque como la estocástica... Un ratito. Ya. Como la estocástica trata de que nosotros vamos a calcular valores sintéticos y vamos a dar un valor de relleno o un valor futuro, pero tenemos cierta dependencia. Cuando hay dependencia vamos a aplicar estocástica a partir de ahora. O sea, todo lo que les dije anteriormente sirve y sí se puede aplicar, pero a partir de ahora, cuando nosotros tengamos un grupo de datos, tenemos que hacer función de autocorrelación. Si tenemos función de autocorrelación y vemos qué pasa con nuestra serie de datos, si es independiente idénticamente distribuido, a mí me queda claro que vamos a tener que hacer un método estadístico. Pero si mi grupo de datos es dependiente idénticamente distribuido, ya a mí me queda aplicar un método estocástico. Ojo, esa es la forma correcta de hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer en un grupo de datos es la función de autocorrelación. A partir de la función de autocorrelación vemos qué hacemos con nuestro grupo de datos. ¿Ok? Nuestro grupo de datos me indica más o menos con qué método tengo que trabajar. Es así de sencillo. Ahora, algo interesante, esto de aquí es algo raro que suceda, ¿ya? Que entre primero al independiente idénticamente distribuido y luego salga de las franjas de seguridad y se vaya al dependiente. Es algo ilógico en nuestro grupo de datos, ¿ya? Puede llegar a pasar. ¿Y qué tendríamos que decir? Basta con que entre en el primer grupo dentro de nuestra franja de seguridad. Yo ya trabajo con estadística. ¿Ok? Si no entra, estocástico, perdón, le estoy gozando esto. Si no entra en nuestras franjas de seguridad y se queda como nuestra serie de datos así por aquí arribita, entonces a mí me queda ya clarísimo que tengo que trabajar con estocástica. Así de sencillo. Esa es una diferencia que ustedes tal vez el día de mañana les va a pedir el ingeniero que entiendan esa diferencia, que puedan llegar a
a ustedes definir con qué método van a trabajar. Esto les va a ayudar bastante. Pero, volviendo al tema, ¿por qué se utiliza estocástica? ¿Y de qué trata realmente la estocástica? Ya que nuestro grupo es dependiente, eso significa que todos nuestros datos son parecidos en cierto grado, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio interesante. Si fuera dependiente al 100%, así como en el método determinístico, este grupo de datos, casi todo el tiempo, aunque me parece que podría llegar a ser debido a estos dos que hemos calculado, que son tan altos y no están variando tanto, que cuando tú tienes una línea así casi recta, por arriba o por abajo, prácticamente te está llevando a pensar en algo, en un modelo determinístico. ¿Por qué? Porque estás diciendo, pucha, yo tengo una función que me puede dar estos valores directo. En este caso más o menos sería una función, a mi parecer, de este tipo, ¿no? Porque en la fecha inicial tenemos valores más altos que en la fecha final. O sea, vas deduciendo poco a poco. Pero quizás no. ¿Por qué no? Vamos a hacer ese ejercicio y ese análisis del por qué sí, por qué no, mediante un cálculo de diferencias, de deltas, ¿ok? Entonces vamos a ir calculando una diferencia entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4. Y ese cálculo es sencillo, ¿no? Entre el 1 y el 2 nosotros tenemos una variación de 0,2. Si fuera constante esto, yo debería tener aquí si este delta fuera constante, aquí este grupo, o este dato, perdón, de 3,5 debería ser 3,4. Pero no, es 3,5. Entonces entre el 2 de junio y el 3 de junio tengo un delta de 0,1. Bueno, ya si quieren con negativo, no interesa en realidad ahorita el signo, es lo que menos importa por ahora. Pero, o sea, yo voy a ir calculando esos deltas. Después vuelve al 0,2. Y aquí puedes decir, entonces hay un patrón. Va de 0,2, 0,1, aquí hay otro 0,1. Parece que sí se cumple. Pero aquí surge algo. Llegamos a un 0,3 de delta. Aquí vuelve un 0,1. Aquí vuelve un 0,2. Aquí vuelve un 0,1 y se repite 0,1. O sea, a ver, ¿qué notamos en esta diferencia de valores? ¿O qué conclusión sacan ustedes de aquí? Y quiero que empecemos a analizar, quiero que ustedes analicen qué conclusión sacamos cuando nosotros vemos estos deltas y decimos, pucha, entre cada día efectivamente hay una diferencia entre nuestros datos, pero no es una diferencia común. Y al no ser una diferencia común, a mí me lleva a pensar que tanto determinístico no es, porque no es un delta común, sino sería algo constante, ¿no? Una recta y ya está. ¿Qué podrá ser, chicos? A ver, quiero que analicen. Si tenemos ese grupo de datos y tenemos este delta entre dato y dato, entre día y día medido, entre caudal y caudal, esta diferencia pseudo aleatoria, le vamos a decir, porque aleatoria podría ser. ¿Qué conclusión sacan de eso? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que está sucediendo esto de acá? Porque a pesar de que tengamos un modelo dependiente, llega a existir cierta aleatoriedad en los cambios. Pero ¿qué notan en estos deltas? Son muy pequeñitos. Son casi cero en muchos casos. Miren, 0,1, 0,2. O sea, no tenemos deltas de 3, de 5, de 20. ¿Se acuerdan cuándo había esos deltas? Cuando nosotros estábamos manejando los datos que trabajábamos con métodos probabilísticos. ¿Se acuerdan? Teníamos un año un caudal o una precipitación de 30 milímetros, al otro año de 200 milímetros. O sea, los valores eran muy locos. Eran muy distintos entre sí y ahí los deltas sí que eran totalmente aleatorios. No podíamos encontrar un patrón ni podíamos encontrar un valor aproximado, un promedio aproximado entre las diferencias de cada uno. En cambio en este sí. Cuando vemos este grupo de datos, a mí ya me lleva a pensar también que voy a tener que trabajar un método estocástico, por el simple hecho de que los deltas entre los valores son muy pequeñitos y tienden a cero.
Eso es un valor importante, eso es un dato muy importante. Los deltas tienen que tender a cero. Entonces, estos datos de acá, nosotros los conocemos como ruido blanco. Y eso seguramente han visto en uno de los PDFs que se les ha enviado. Esto del ruido blanco es lo que tenemos que generar. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos generar de algún modo este ruido blanco, nosotros podríamos llegar a decir o generar este valor y decir aquí le corresponde un valor de 0,2 y aquí va a entrar en nuestro dato para nuestro caudal. Seguramente para el 11 de junio quizás tenemos un 2,2 y ya está. Y podemos estar seguros de eso porque hay métodos que ustedes van a ver cuando esté llevando el tema de AR1 con el cual nosotros podemos calcular este valor de forma aleatoria. Aleatoria, pero conociendo el grupo de datos anterior. ¿Y por qué digo que el valor de aquí podría ser 0,2? Porque es el más lógico en realidad, ¿no? Pero no se olviden que es aleatoriedad. Aquí también podría calcularse, quedar un menos 0,3. Solo que es más raro que salga ese valor, puesto que se repite una única vez. Lo que más vemos es 0,2, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2, etcétera, etcétera. Y aquí yo puedo decir, faltaría el 0,2. Pero no estoy seguro de eso. Tenemos que calcularlo. ¿Y eso cómo se va a calcular? Mediante modelos de AR1, AR2, etcétera. Que eso lo van a ver más adelante. Aunque no sé si ya han hecho un ejercicio así, eso sí necesito que me confirmen por favor. ¿Ya han hecho ejercicios con modelos AR? Edson Luna, Josmar, Karen Moreira, ¿cómo es? Están... No, todavía no, Oxy. Ya, entonces... No hemos hecho todavía. Listo, gracias Michelle. Entonces no lo vamos a tocar muy a profundidad, pero de hecho les voy a mostrar el cálculo que se hace, que por eso justamente también lo tenía aquí. Esto es un cálculo para un modelo AR1 y el cálculo se hace conociendo lógicamente primero la media de nuestros datos, la desviación estándar. Tenemos que conocer la función de autocorrelación y este valor de ZO es importante porque entra en esta generación de datos sintéticos. ¿Ya? Primero lo que hacemos es calcular, bueno, tenemos de dato la media, el valor de ZO, el Q sub t menos 1, que sería el dato anterior al cual queremos calcular, que siempre es un dato conocido, por si acaso. Porque, miren, nosotros queríamos calcular para el 11 de junio, entonces necesito conocer el dato anterior, que sería 2.4, ¿no? Entonces lo conozco, este Q sub t menos 1. También vuelvo a conocer la media. El que necesito es este Z sub t. Esa es la formulita para calcular ya el caudal sintético. ¿Ok? Y el que necesito es este Z sub t, que es ese valor de ruido blanco. Porque nosotros al valor que tenemos en media, más un valor pequeñito que va a salir por acá, nosotros tenemos que sumarle o restarle cierto ruido blanco. No se olviden de eso. Que eso es lo que estábamos viendo hace un momentito. ¿No ven? Para llegar al siguiente valor hay que sumarle algún delta, cosa de que sea asegurar que sea completamente aleatorio. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, tenemos otro par de formulitas, un T sub I por el sigma Z, hay otras fórmulas para eso que vamos a ver cómo calcular. Se hace, miren cuántos cálculos se hace, lo que tenemos que tener son estos 12 valores de U, que por qué son 12, para asegurar cierta aleatoriedad. Se hace el cálculo y aquí tenemos el valor de ruido blanco. Bueno, no es ruido blanco, este valor es un valor que ayuda al cálculo del ruido blanco, pero con cierta aleatoriedad que se asegura mediante este cálculo. Y miren qué valor se ha calculado, menos 0,23, que es muy próximo a lo que estaba diciendo, ¿no? Que es un valor lógico el del menos 0,2, que seguramente ustedes tal vez también lo han llegado a deducir, debe salir algo así, pero le estamos dando un valor incremental por ahí que asegura realmente esa aleatoriedad. Y al final llegamos al cálculo del Z, que ese es el ruido blanco. Y al final ese es el cálculo, el valor que se ha quedado. 2.39 es el valor del caudal sintético, generando todo con esa seguridad de aleatoriedad en el ruido blanco. 2.39.
¿Qué valor es el que teníamos? Estábamos esperando 2.2. ¿Hay variación? Sí, por supuesto que hay variación, porque esto es un valor que yo le he dado al ejercicio. O sea, yo me he inventado ahorita. Pero estoy asegurando aleatoriedad con ese cálculo. Eso es lo que van a hacer a partir de ahora. ¿De dónde sale todo eso y cómo puedo estar seguro que tengo que ser estocástica estadística? Gracias a esta función de autocorrelación. Esto me ayuda, esta simple función nos ayuda a entender con qué método tenemos que trabajar. Si vamos a ser determinístico, si vamos a ser estocástico, si vamos a ser estadístico. Entonces, a modo de resumen, cuando nuestra función de autocorrelación te sale una recta, casi una recta, y cómo puedes también estar un poco seguro de eso, cuando tienes un delta constante en tus valores. Eso es lógico, tener un delta constante en tus valores es muy certero. Además, otra cosita, este delta en realidad tendrían que calcularlo ustedes. Yo lo he hecho así, por si acaso, o sea, entre un valor y otro, porque esto estoy hablando de ZO1. ¿En qué sentido? Es muy sencillo darse cuenta, puesto de que cuando nosotros hacemos ZO1 estoy manejando esto, ¿no? Entonces ahí está presente ese delta del cual estábamos hablando. Miren, entre X y Y tenemos un delta de ¿cuánto? De 0,2, positivo ahora, más 0,1, más 0,2, entonces son los mismos valores que teníamos, ¿no? Solo que yo le he calculado para ZO1 considerando solo un desfase, que es lo que estaba haciendo. Tal vez se me debe explicar esa parte. Cuando nosotros calculamos ZO0, tenemos un delta de 0 entre dato y dato, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando ese delta es así, constante, aquí me lleva a pensar en que el valor de ZO es 1. Y si ese delta fuera constante para todos tus datos, el ZO1 te va a salir 1, el ZO2 te va a salir 1, el ZO3 te va a salir 1, o valores pero muy cercanos a 1. ¿Y qué vas a tener? Casi una línea así. Y cuando tienes eso, tenemos un modelo determinístico. Netamente determinístico. ¿Cuál puede ser la segunda situación? Que nosotros tengamos valores que a partir del ZO1 se entren dentro de la franja y que permanezcan dentro de la franja. Ojo, tampoco tenemos que tomar en cuenta valores próximos, o sea, más allá del ZO2. O sea, calcular hasta el ZO2 ya es más que suficiente. ZO3, ZO4, ZO5 ya te estás quedando con datos muy poco certeros debido a la cantidad de datos con la cual estamos trabajando, ¿no? Ustedes han visto cuando tenemos ya cálculo de ZO3 o ZO4, ya tenemos casi la mitad de los datos para calcular. Entonces, eso no nos asegura nada, absolutamente nada. Por lo tanto, máximo hasta el ZO2 es el cálculo que se hace y ya, o sea, a partir del ZO2 ya estamos seguros. Tampoco podemos decir lo siguiente: ¿qué tal si nosotros tenemos este tipo de gráfica? Tenemos hasta el ZO2 que ya está en un modelo dependiente y luego se entra aquí. Es ilógico. ¿Qué estaría sucediendo aquí? Estás diciendo, hablando de un ZIO, por así decirlo, que tienes en los caudales los caudales de tu ZIO, los primeros 2 años son dependientes y el tercer año no depende de nada. ¿Eso será lógico? Es imposible. Es imposible que cada 2 años sea dependiente y el tercero sea totalmente aleatorio. Eso es complicado. Entonces, por eso es que nosotros consideramos solo hasta el ZO2 como valor ya límite y decir, ok, hasta aquí nomás calculo y a partir de aquí ya saco mis conclusiones. Porque a partir, como ya tienes menor cantidad de datos, ya vas a empezar a tener cosas locas como esta, por si acaso. Que hay funciones o hay grupos de datos que te arrojan esto de acá. Pero a ti te basta hasta el ZO2. ¿Ok? Entonces, una vez que llego a esto, si ya tengo mi grupo de datos que se ha metido aquí desde el primer momento y ha permanecido hasta el ZO2 y no se ha ido saliendo, entonces yo puedo decir, trabajo con un modelo estadístico. Agarro mi grupo de datos, calculan la media, la desviación estándar y ven si pertenece a calcular o a predecir el siguiente valor o los futuros valores mediante la ley normal o la ley de Gumbel y lo que les pida, lógicamente, ¿no? Y esto ya lo sabemos hacer bien. Ahora, ¿qué pasa cuando mis valores ya tienen cierta variación, pero empiezan a
a ver desfases, ¿no? Y habíamos visto justo en este ejercicio, con estos datos yo tengo deltas diferentes y al tener así este tipo de deltas diferentes entre punto y punto, ya he entendido que estoy en un modelo dependiente. Entonces aquí a mí me queda claro que tengo que trabajar con un modelo estocástico, generar el ruido blanco, generar ese delta para que yo pueda generar un caudal sintético, ya sea para predicción o para rellenar datos. Que ya habíamos hablado de que puede pasar que se arruina algo y no tengo grupo de datos en el 11-12 de junio, entonces ahí lo tenemos. Ese es un resumen más o menos de lo que ustedes, sin en el examen no dicen nada, tendrían que hacer todo ese análisis para ver con qué trabajan. Pero es muy poco común que el ingeniero haga eso. Usualmente te da un grupo de datos y ya te da la orden, trabaja con esto. Trabaja con un modelo estocástico, trabaja con un modelo estadístico. O hace este ejercicio con Gamble, o hazlo con Gamble y normal y compara los resultados, etcétera. Entonces, por mucho que tu modelo sea para trabajar de forma estocástica, a veces en el examen ya te obliga el ingeniero a hacer un modelo estadístico o viceversa. Podrías tú tener un modelo estadístico, pero el ingeniero ya te dice, yo quiero que hagas con estocástica. Entonces hacen el ejercicio de la forma que indica. Pero si no llegase a indicar nada, su criterio tendría que ser el siguiente, el que acabo de explicar, en el cómo ustedes se dan cuenta, gracias a esta función de autocorrelación, con qué método trabajar, probabilístico, determinístico, probabilístico o estocástico. ¿Ha quedado clara la explicación de eso? ¿Se ha podido entender? Sé que creo que el Ingen, bueno, cuando yo estaba tampoco lo explicaba mucho de esa forma, o no le daba tanto énfasis a esa diferenciación que hay. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, Auxi. Perfecto, listo, muchachos. Entonces, eh, si quieren verlo, lo del modelo AR1, para ir adelantando un poquito, les he dejado ahí el videito en el grupo de WhatsApp. Si han hecho hasta esta función de autocorrelación y les ha pedido el ingeniero hacer una diferencia, etcétera, no sé, en su práctica creo que tenían únicamente eso. Entonces los divisan, hagan esa función de autocorrelación con los datos que les ha dado el ingeniero por ahí, traten de analizar como lo hemos visto ahora en la clase, saquen o unos o dos o tres, lleguen a conclusiones ustedes y preséntenle eso al ingeniero, o sea, ya en su evaluación. Ya pueden poner de todo lo que se ha hablado y seguros de 100 van a ver lo del modelo AR1. Si quieren adelantarlo, ahí está el video, que también está explicado todo esto. Es largo, súper largo el video y van a poder ver, es un repaso en realidad para el examen que hemos dado del anterior semestre y está todo, o sea, está desde probabilidad, o sea, toda la parte de estadística, también está lo del modelo estocástico de AR1. Listo, chicos, entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy, espero que les haya servido. Si tienen dudas, háganlas ahorita antes de culminar. Oxy, Dime. la clase grabada nos va a pasar, ¿no? Claro que sí, enseguida lo subo. Apenas terminemos esto, lo subo y les envío el enlace. Solo que van a esperar unos 15 minutitos hasta que cargue bien el video. Pero ya va a estar. Está bien, Oxy. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Listo, espero que no. Una cosita que quería explicarles antes de que se me vaya porque eh, alguien ha debido ver esta gráfica de acá, ¿no? Que no he tocado nada de esta gráfica, les voy a explicar súper rapidito. Esa es una forma de ver el cómo funciona un modelo estocástico, ¿ya? Usualmente cuando nosotros hablamos de precipitación decimos que siempre tiene dos variables, que es el tiempo y el espacio. Entonces, como van a ir variando nuestros grupos de datos, nosotros vamos a tener, por decir, una medida para un día específico, ¿ya? Y vamos a medirlo en un lugar específico. Entonces, para aquí vamos a poner en el eje X la medida en la cual, perdón, el espacio en el cual estamos manejando, pero también va a depender del tiempo en el cual estamos midiendo. Por decir, estoy en el área de Sacaba, en la zona norte de Sacaba, y yo estoy ahí en una cuenca y tengo un pluviómetro
y voy a empezar a medir datos y yo empiezo a tener estas curvas en la precipitación. ¿Ok? En la madrugada empieza a llover un montón, baja para el mediodía y vuelve a subir. O piensen que están en el área de Corani, ¿no? Que tenemos ahí un montón de precipitaciones, entonces, sobre todo en estas fechas, tengo estos datos. Entonces, visto desde un plano, o desde esta parte de acá, visto desde esto, teniendo a nuestro eje X saliendo de la pantalla para ustedes, nosotros tendríamos, aquí les pusimos caudal en ese momento para explicarles otra cosa, pero quédense con que es una precipitación por ahora, ¿ya? Nosotros vamos a tener montón de valores que se puede ver ahí, montón de datos de diferentes colores, ¿no? El día 1 de color azul, el día 2 tal vez de color verde, el día 3 de color rojo, etcétera, que es justamente la gráfica que estamos viendo acá, así un desastre. Entonces, a nosotros nos interesa calcular o generar un valor aproximado. Como es aquí me doy cuenta que es algo dependiente, puesto que todas las gráficas llegan a ser muy similares, y vuelve esa idea de que los deltas entre gráfica y gráfica son casi cero y no hay mucha diferencia entre medición y medición. Entonces, gracias a una función de autocorrelación, yo me he podido dar cuenta de que este grupo de datos es dependiente idénticamente distribuido. Si se cumple eso, entonces yo puedo decir, voy a generar una curva, que sería esta curva de color negro, que tiene que tener cierta aleatoriedad, y que el delta entre esta curva negra que yo estoy generando y las curvas negras anteriores tiene que ser casi el mismo, pero no se olviden que tiene cierta aleatoriedad. Entonces, ¿cómo vamos a representar gráficamente más o menos ese ruido blanco? Esos espacios vacíos que se generan son esos. Entonces está ahí con un resaltador rojo para que ustedes puedan entender más o menos. Hay espacios por ahí. Quiero que se entienda más o menos de esa forma, el ruido blanco. Y en alguno de esos espacios vamos a hacer encajar nuestra función, que es la función de color negro. Y esa es la función medida con un modelo AR1. Entonces, más o menos así se entiende de una forma más gráfica el cómo funcionan estos modelos estocásticos, puesto que son aproximaciones pseudo aleatorias para un grupo de datos dependiente. Espero que con eso ya se haya entendido, tal vez de otra forma, o lo hayan visualizado por ahí. Listo, ahora sí, con eso terminamos. Última ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, Oxy. Dime, Kevin. Nos ha mostrado un pequeño ejercicio que estaba haciendo para determinar el ruido blanco. Quería saber qué es la sumatoria de U Ahí, a ver, sobre E. ya, a ver. ¿Este de aquí? Sí, para determinar el ruido blanco. Ya, este solo es un factor. Mira, en realidad este ruido blanco es este Z sub T, que depende de estos. Es una combinación de dos factores, ¿ya? Esto lo vamos a ver en realidad más a profundidad cuando estemos viendo eso, porque ahorita ya no tengo mucho tiempo. Pero es usual, es únicamente algo que nos lleva a generar valores aleatorios. Esto de acá. Ahora, ¿a qué haces referencia este valor de M, este valor de C? Son valores que tú te das. ¿Ya? Son valores ya que tienen que ser aleatorios. Hay un rango de valores grandes o pequeños que tú te tienes que dar para arrancar tus cálculos, también de modo de asegurar una aleatoriedad. Y gracias a esta formulita para U, son valores que tú vas a ir generando de forma aleatoria, en los que tenemos que llegar a un cierto rango, siempre menor al valor de M. ¿Ya? Vamos a ir haciendo ese cálculo más adelante, pero esos son todos los valores que se han generado. Y estos parámetros, este T sub I y este sigma Z, nos aseguran esa aleatoriedad. Pero vamos a ver, está explicado también en el primer PDF que se les ha enviado. En la clase grabada se explica un poquito, pero cuando pasemos esto conmigo les voy a explicar de dónde sale y el por qué se utiliza este U y este 6 también, de hecho. O sea, de dónde sale este número 6. ¿Ya? Porque vamos a no demostrar la fórmula porque es algo muy complejo, pero vamos a explicar el por qué el 6 y el por qué tenemos que generar exactamente 12 valores para U. Ya les voy a explicar eso a profundidad, pero sí, queda pendiente esa pregunta, por favor,
Me vas a hacer recuerdo para que responda biencito, porque no lo puedo dejar así, si te voy a responder bien. Pero son valores, son parámetros que aseguran la aleatoriedad para el ruido blanco. El por qué aseguran, vamos a ver la siguiente. Ok. Ya, ¿Será que puede pasar ese PDF, por favor? Sí, claro que para sí. repasar. Listo, listo. Entonces les voy a pasar este PDF a todos para que lo puedan revisar, porque si no se ve muy bien ahí se les saco una captura nomás. Les voy a pasar en un segundo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos, antes de irnos? Creo que no. Listo, muchachos. Entonces espero que les vaya muy bien. Cualquier dudita me preguntan esta noche. Les voy a estar respondiendo lo antes posible. Y si no, en el transcurso de los días me preguntan nomás. Y no se olviden avisar al grupo de WhatsApp, por favor, cuando les dice el ingeniero su examen, porque no le puedo preguntar a cada dato al Inge, tal vez se molesta conmigo. Ya, chicos, avisan y vamos a programar una serie de clases así desde paso, en todo en general, toda la parte de cuencas, toda la parte de precipitación promedio, cálculo de probabilidades, método estocástico, determinístico, probabilístico, todo vamos a repasar, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos encontramos la siguiente clase, vamos a programar, les voy a avisar cuándo va a ser. Y listo, nos vemos, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, Auxi. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao, buenas Chao, noches, chao. hasta luego.